Perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quería daros la bienvenida a esta mesa en la que vamos a tratar las salidas profesionales relacionadas con la psicología. Es un campo muy amplio, todos los que nos dedicamos a la psicología lo sabemos, y queríamos coger una pequeña pincelada de cuáles son las principales inquietudes que se recogen hoy en el campo, en el ámbito más aplicado. Por ello, pues contamos con Laura Méndez, vicedecana de Prácticas Profesionales de la Facultad de Psicología. Es un lujo contar con ella, la verdad, es coordinadora de prácticas, tiene una visión muy aplicada de lo que es nuestro campo, nuestro área de conocimiento, y creo que va a ser una suerte poder compartir con ella la experiencia y todas las investigaciones que lleva ella desde la parte más práctica. También contamos con la compañera Belén Pascual, que es nuestra, dirigirá más su intervención a lo que es la parte de la psicología clínica, psicología de la salud, con una amplia también experiencia, y es del área de Petra, en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Agradecerle también contar con ella, y creo que va a dar una visión tanto práctica como académica, ¿no?, de lo que es estas salidas profesionales más demandadas dentro de nuestro área de la psicología. Y por último, y no menos importante, contamos también con Mónica, perdón, con Patricia. Patricia, estoy con la otra sala. Patricia Pérez, psicóloga del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT. Creo que es una ponencia también muy interesante y novedosa, sobre todo pues, para conocer este ámbito de aplicación tan novedoso que puede ser todo lo que es la conducta relacionada con el tráfico, etcétera. Así que os doy paso. Noelia es la técnico del COIE que estará prestando apoyo, y bueno, yo estaré aquí también, y agradeceros y daros ya paso a las intervenciones. Cuando queráis, Laura Méndez, podéis comenzar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por haberme invitado a estas jornadas tan interesantes y yo creo que también tan necesarias. Bueno, voy a compartir la presentación. Bueno, como ha dicho Miguel, la verdad es que hablar de ámbitos laborales de la psicología en una hora pues es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Yo primero, antes de meterme de lleno con las salidas profesionales, sí que me parecía importante, bueno, pues dar algunas pinceladas sobre un poco esto que pone el título de mi presentación, la psicología en el ámbito laboral caminando hacia la profesionalización, porque la verdad es que nuestra disciplina, como vamos a ver, es una disciplina bastante joven, ¿no? Yo creo que antes de hablar de perfiles profesionales y de salidas profesionales, hay que hablar de la profesión, aunque sea muy brevemente, ¿no? ¿De qué entendemos cuando hablamos de profesión? Pues entendemos que es un cuerpo de conocimientos, habilidades y competencias específicas, uso de procedimientos y técnicas también específicas de un ámbito, un código de comportamiento que se ha dado la propia profesión, y luego una regulación, una posible regulación en la formación, en el acceso y en los diferentes ámbitos profesionales. Para que nos hagamos una idea, porque esto sí que va a salir a lo largo de la presentación, esto de qué significa una regulación en la formación y en el acceso a la profesión, para que nos hagamos una idea, en España actualmente hay 36 profesiones reguladas. Estas profesiones reguladas, que significa que tienen una formación específica, regulada y común, y un acceso a la profesión que tiene que pasar por unos cauces determinados por normativa. Como digo, hay 36 profesiones, o sea que en el marco de todas las profesiones posibles y que podemos tener en nuestra mente son relativamente pocas. Tienen que ver con el derecho, tienen que ver con las ingenierías, con la arquitectura, con todas las profesiones sanitarias. Ahí, como veremos, entra la psicología en parte, y tiene que ver también con las profesiones docentes. En este sentido, nuestra profesión, la psicología, es una profesión relativamente joven. Los estudios de psicología empezaron en 1969 y como título independiente y completo denominado psicología, como digo, digamos independiente de otras ramas de conocimiento, pues solamente es desde 1975. Los que sois más jóvenes os parecerá que es hace muchísimo tiempo, pero los que somos algo más mayores nos parece que es hace un momento, ¿no? Pero creo que es importante también que veamos cómo nuestra profesión, como digo, es bastante joven, ¿no? En ese sentido, en España, muy brevemente, por lo tanto, ahora nos encontramos con un título único que se denomina
psicología, que tiene 240 créditos y que además tiene una formación de posgrado regulada en torno a lo sanitario por una parte y en el ámbito también educativo. Ya veremos un poquito más ampliamente esto más adelante, ¿no? Y además actualmente es un grado adscrito a las ramas de ciencias de la salud, pero no es un grado regulado. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que en el grado de psicología, aunque a partir del libro blanco de la psicología, las conferencias de decanos establecieron, digamos, unas contenidos similares, pero el grado en este sentido no está regulado, es decir, no es un grado que tenga una especificidad y unas materias comunes marcadas por el Ministerio y por la normativa, ¿no? Yo entiendo que esto puede parecer un poquito lioso. Intentaremos, en la medida en que avance la presentación, aclararlo un poquito mejor y después mi compañera Belén segura que os aclara más este tema de regulado, sobre todo en el ámbito sanitario. Pero es importante, como digo, que tengamos un poquito este marco general de nuestra profesión porque es un poquito complejo, no es sencillo. En este marco de la profesión de la psicología, como profesión, nos hemos marcado una ruta hacia eso que hemos llamado la profesión, ¿no? Por una parte, mediante una acreditación basada en una formación y entrenamiento de competencias. Esto es un camino en constante evolución, entre otras cosas porque las demandas sociales ante los psicólogos va variando. Como veremos, hay necesidades bastante emergentes que implican unas demandas, como digo, sociales a las que hay que dar respuesta. Y por lo tanto, esta acreditación de competencias y este entrenamiento de competencias pues está evolucionando constantemente en respuesta, como digo, a las demandas sociales. Y también buscando estándares competenciales, tanto en la formación básica de grado como en la formación especializada. Para que nos hagamos también una idea, porque esto también parece importante, cómo está la psicología como profesión en nuestro país, pues desde el 2015 ha subido un 28% los graduados en psicología. Y actualmente hay más de 11.000 psicólogos graduados al año, aproximadamente más de un 3% del total de graduados que hay en nuestro país, ¿no? Y actualmente la formación de grado en psicología está impartida por 42 centros públicos y 32 privados. O sea, esto, digamos, refleja de alguna forma, primero, el interés por formarse en nuestra disciplina y también, bueno, pues quiero pensar que responde también a la demanda social de la necesidad de la intervención en psicología. Otro elemento es una cultura hacia la especialización. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cada vez, como decía, hay entornos clásicos, pero cada vez también entornos emergentes que responden a nuevas demandas sociales. ¿Esto qué implica? Que hay una gran oferta de formación en posgrado. Pero esto también implica, que es lo que señalo ahí con una llamada de atención, una fragmentación en la formación y muchas veces una formación no avalada. Esto sí que quiero brevemente daros, que seguro que Belén insistirá en ello también, una llamada de atención de que cualquier formación a la que queráis, sobre todo formación de posgrado, os informéis de si está avalada, si científicamente está, como digo, dentro de una institución acreditada. Esto es muy importante porque, como os digo, cada vez hay más demanda en formaciones muy diversas y hay que tener también prevención hacia dónde acude uno a formarse en esa formación de posgrado. Y finalmente, como decía antes, también hay una normativa reguladora en nuestra profesión. Luego veremos que no es toda la profesión la que está regulada, pero esta regulación a la que, digamos, ya hemos iniciado un camino y creo que tenemos que seguir en ello, implica unos estándares de calidad, implica una protección hacia la profesión, por ejemplo, una protección hacia el intrusismo, y significa también y sobre todo una protección hacia el usuario. Esto yo creo que son esos tres elementos que pueden definir un poco ese camino hacia la profesionalización de la psicología. ¿Y cómo vamos de esa formación a los perfiles profesionales? Bueno, pues hay que tener en cuenta que estos perfiles profesionales de los que brevemente os voy a hablar ahora, hay algunos que están regulados por normativa y hay otros, la mayoría, que no están regulados.
En este sentido nos encontramos con estos perfiles no regulados, como es la psicología del trabajo, el ámbito de la psicología del trabajo, que bueno, muy brevemente, porque no me puedo extender en describir cada uno, pero tiene que ver con todo lo relativo a recursos humanos, todo lo relativo a la dinámica organizacional, relativo también al marketing, a la publicidad, por ejemplo, a la psicología del consumidor y a muchas otras cosas más. Y fundamentalmente el ámbito en el que trabaja este perfil profesional es el ámbito, digamos, de empresa. Luego tenemos el perfil profesional del psicólogo social. Es otro perfil no regulado y tiene que ver con la intervención comunitaria, con la intervención en integración social, con intervención en colectivos vulnerables, temas de estigmatización, violencia, reinserción. Y, por ejemplo, uno de los ámbitos más comunes que puede trabajar ese perfil profesional del psicólogo social es en ONGs, en fundaciones, es decir, en instituciones que tienen que ver con la intervención social y también en las administraciones. Y luego hay unos perfiles que sí que están regulados. Eso quiere decir que tanto la formación como el acceso a esos ámbitos laborales está regulado por normativa, es decir, hay una obligatoriedad de una serie de elementos que ese profesional tiene que tener, como digo, para formarse previamente y luego también para acceder a ese ámbito. Uno es la psicología clínica sanitaria, que esto no me voy a extender porque vais a tener ahora la intervención de mi compañera Belén, que tiene que ver con la salud mental individual y de colectivos y tiene que ver el entorno, el ámbito en el que se trabaja es el entorno público o el entorno privado, que luego veremos un poco el acceso también varía en estos dos entornos. Y luego la psicología educativa. La psicología educativa también tiene un componente particular porque es un perfil regulado, pero solamente en un ámbito dentro de la psicología educativa, que es el ámbito de la orientación educativa. Ese ámbito sí que está regulado, es decir, requiere una formación y un acceso regulado a esa profesión de orientador educativo. Pero luego el perfil de psicólogo educativo tiene otros ámbitos como diseño de entornos de aprendizaje, respuestas a necesidades específicas de aprendizaje, intervención en entornos formales y no formales de educación, por ejemplo, la atención temprana, que son entornos que no están regulados. Y puede trabajar este perfil tanto en entorno público como privado. Y luego hay unos perfiles que están más, digamos, bueno, que no están regulados, pero que son perfiles que están consolidados, como perfiles en relación a la psico-oncología, a la psicología del envejecimiento, a la neuropsicología, a la psicología del deporte o a la psicología en emergencias. Cuando digo no regulado aquí me refiero a que la formación no está regulado, quiero decir, no tiene una normativa, no tiene un máster que por normativa tenga unos contenidos ya establecidos y el acceso también a este perfil profesional tampoco está regulado. Eso no quiere decir que quien se haya formado, por ejemplo, en un perfil cercano a la neuropsicología, si luego su entorno de trabajo es un entorno sanitario, esa persona tiene que tener una titulación determinada que luego veremos para poder ejercer esa especialidad en ese entorno sanitario. O sea que una cosa es la formación, que en este sentido hay ámbitos de formación que no están regulados, que son la mayoría de los ámbitos de formación, pero luego está determinado también, como veremos luego, en qué ámbitos ejerces tú esa especialidad. Si es un ámbito, como digo, clínico sanitario, va a requerir para acceder a ese ámbito una serie de condiciones que sí que están reguladas. Yo entiendo que es un poquito complejo, pero es la realidad que tenemos en este momento en nuestra profesión. Y luego están también perfiles emergentes que no están tampoco regulados ni en la formación ni en el acceso y que tienen que ver, por ejemplo, con el medio ambiente, con interacciones de la persona con el ambiente, de cómo afecta el ambiente a los comportamientos, a diseños, por ejemplo, urbanísticos saludables o, por ejemplo, a la seguridad vial, que me encanta que Patricia luego esté con nosotros para explicarnos este ámbito. Otro ámbito emergente, otro perfil emergente de formación y de posible intervención
es la robótica, ¿no? Que tiene que ver con interacciones con robots, cómo cambian las relaciones laborales en interacción con las máquinas. Se habla de robótica cognitiva, que tiene que ver con inteligencia artificial. Y luego también, por ejemplo, el perfil, que incluso en el Colegio de Psicólogos ya se habla de psicología aeronáutica, que tiene que ver con personas que trabajan en el medio aéreo, la selección, la evaluación de las competencias en un entorno que es especialmente de riesgo. Bueno, pues esto, como digo, son, entre otros, ámbitos emergentes que tiene el psicólogo para formarse, pero que, como digo, no están regulados. Con lo cual, esto realmente lo regula el mercado. O sea, los ámbitos que no están regulados, quien nos lo regula al final es el que contrata. Y cuando muchas veces nuestros estudiantes nos dicen es que no puedo ejercer si no tengo, como veremos luego, pues por ejemplo, el máster de Psicología General Sanitaria, bueno, esto es verdad en parte, no porque se exija, la regulación exija ese máster para trabajar en todos los ámbitos, sino porque el mercado ya está regulando de manera que prácticamente en muchos campos que no es necesario por normativa, están pidiendo el máster de Psicología General Sanitaria. O sea que una cosa es que no esté regulado por normativa y otra cosa es, como en cualquier otra profesión, por otra parte, la regulación que el mercado establece. Bien. Y la tercera parte, y ya con esto voy acabando, es el acceso al puesto de trabajo. Es decir, una cosa es cómo nos formamos, que hay formación regulada y no regulada, y luego cómo podemos acceder a determinados ámbitos de trabajo. Pues tenemos tres vías: el acceso por concurso-oposición, la selección libre, que quiere decir esa regulación que hablo del mercado, es decir, el empleador, lo que marca el empleador, y ámbitos regulados por normativa. En los ámbitos regulados por normativa nos encontramos el ámbito clínico. Yo voy a pasar muy deprisa porque luego esto os lo va a ampliar Belén. Aquí tenemos el psicólogo clínico, que es el que ejerce en el ámbito público. Esto necesita el grado y necesita las oposiciones y luego un periodo de residencia, es lo que llamamos el PIR. Ahí os he puesto un cuadro para que os hagáis una idea de en los años, desde el 18 al 22, las plazas que se han ofertado y los candidatos que, digamos, se han presentado a estas oposiciones. Y luego está el psicólogo general sanitario, que tenemos esta profesión regulada desde el 2011, que se requiere el máster, primero el grado y después el máster. Es un máster de 90 créditos con 30 créditos de prácticas y es para el ejercicio en el ámbito privado de la profesión. Es decir, cuando se ejerce en un ámbito sanitario o clínico, es un acceso regulado y es una profesión regulada que requiere formación regulada, que es el máster, y un acceso, como digo, a la profesión regulada también, en el caso del psicólogo clínico vía oposición y en el caso del psicólogo general sanitario vía posgrado. Luego tenemos el ámbito educativo, que como os decía antes, es un ámbito regulado solamente una parte, que es la orientación educativa, que se accede a través del cuerpo de profesor de enseñanza secundaria, la especialidad orientación educativa, y requiere el grado, el máster de formación de profesorado dentro de la especialidad de orientación educativa y luego optar a la oposición. Es decir, son tres pasos: grado, máster y oposición. Y luego, además, el acceso a esta oposición está regulado por las comunidades autónomas. Y estas personas pueden ejercer en centros educativos públicos y concertados, en equipos de orientación, etc. Bien, y luego tenemos el ámbito de recursos humanos técnico en prevención de riesgos laborales. De esto además vais a tener dentro de estas jornadas de empleabilidad un espacio específico, pero lo quería traer aquí, puesto que dentro de las tres especialidades que tiene esta profesión, la psicología es una vía para acceder. Este es un ámbito un poco peculiar, en el sentido de que no es un ámbito regulado, pero sí se requiere, o sea, no es una profesión regulada, pero sí que se requiere un máster obligatorio y regulado para acceder al ámbito de técnico en prevención de riesgos laborales. O sea, se exige el grado, este máster obligatorio y regulado, que tiene además las tres especialidades que os señalo aquí: seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. Bien. Y además hay un acceso, como os decía antes, vía oposición,
que son profesiones no reguladas y el acceso, como digo, es la vía de la oposición. Entre otras tenéis, por ejemplo, los psicólogos forenses que trabajan en juzgados de familias, menores, vigilancia penitenciaria, clínicas médico-forenses y, digamos, el acceso es por oposición, suelen salir todos los años y requiere el grado o la licenciatura. Es decir, aquí no hay un máster, no hay una formación de posgrado regulada que se exija para optar a estas oposiciones y, por lo tanto, para optar a este ámbito laboral. Y estas oposiciones, digamos que las convoca el Ministerio de Justicia. Luego tenemos el psicólogo militar, pasa lo mismo, es un ámbito no regulado, en este sentido no tiene, por lo tanto, una formación más allá del grado o licenciado en psicología, no tiene una formación de posgrado específica, regulada y obligatoria, lo convoca el Ministerio de Defensa y se suele convocar también anualmente. Y luego están los psicólogos en instituciones penitenciarias, que son las oposiciones al Cuerpo Superior de Técnicos en la especialidad psicología y que estamos igual que en las otras dos, en los otros dos psicólogos forenses o psicólogos militares, ¿no? En este sentido se exige el grado o la licenciatura, pero no hay tampoco un curso de una formación de posgrado regulada y obligatoria, y la convoca el Ministerio de Interior y se suele convocar también todos los años. A esto hay que añadir, a estas profesiones que se puede acceder por oposición, bueno, las oposiciones que se convocan en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos. Algunas son oposiciones de carácter general a las que puede optar un psicólogo igual que cualquier otro graduado o licenciado, pero también las hay específicas para el cuerpo de psicólogos. Bueno, pues con esto acabo mi intervención. Bueno, espero haber aclarado y sobre todo haber dado un marco general que creo que era mi rol en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, si os parece, voy compartiendo pantalla. Yo soy Belén Pascual y, bueno, como comentaba Miguel, a quien le agradezco enormemente la invitación, soy del área clínica, del departamento de personalidad y, bueno, dentro de mi trayectoria he sido profesora asociada, he trabajado como psicólogo general sanitario bastantes años y, bueno, voy a intentar dar un marco general de las salidas que están reguladas actualmente en el área de psicología clínica y de la salud. Y en ese sentido, pues bueno, agradecer a Laura todo el trabajo de encuadre de bueno, esta tarea, que efectivamente es difícil. Y bueno, voy a intentar pues ser un poco más específica, ¿no? en estas dos salidas profesionales. Antes de nada, me gustaría que pensaseis brevemente, ¿no? ¿Por qué yo quiero ser un psicólogo, ¿no? en el ámbito de la psicología clínica y de la salud? Bueno, algunas veces cuando nos pensamos esto se nos ocurren conceptos o palabras, ¿no? relacionadas con los cuidados, el apoyo, vínculo, relación, sanidad, y realmente recoge un poco cuáles son los ejes de nuestra profesión, que es una relación de ayuda al otro en un contexto de la salud y enfermedad. Toda esta tarea obviamente nos requiere que tengamos una serie de compromisos profesionales a la hora de ejercerla, ¿de acuerdo? Como en cualquier profesión, tenemos que ser conscientes de cuál es la ética que la regula en este contexto no tan específico de trabajo con personas y aspectos profesionales como en cualquier otra, ¿de acuerdo? Por otro lado, también todo lo que nosotros hacemos es recomendable que esté basado, digamos, en todas aquellas evidencias que tenemos hasta el momento sobre nuestra profesión, tanto a nivel científico como profesional. Y ser conscientes de que, bueno, de que hay mucho camino por hacer, hay muchas cosas que aún no sabemos, pero, bueno, seamos humildes y trabajemos por ahora en lo que sí sabemos que podemos hacer, ¿de acuerdo? Todo ello también nos va a requerir, por tanto, una formación especializada para esta formación, o sea, para esta profesión regulada, y a su vez una formación continua a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional. Es decir, no
desde mi punto de vista, cuando llegamos a tener la titulación que queremos, no acaba ahí, es como solo el principio para ejercer nuestra profesión. Y bueno, por último, otra cosa que es bastante importante, que también ha formado parte de la historia de la regulación de nuestra especialidad como sanitaria, es el reconocimiento profesional de nuestra figura en un contexto sanitario. Esto, como podéis ver en la imagen, pues es un camino en el que se ve un arco iris de fondo, porque, bueno, si bien la psicología tiene un recorrido bastante breve en el tiempo, pues la especialidad de la psicología clínica y de la salud aún más. Es decir, fue en 1998, es decir, hace apenas 20 y pico años, cuando se reconoció de forma oficial que nuestra especialidad tenía un carácter sanitario. ¿De acuerdo? Unos años después ya se reguló, digamos, cuál era el programa formativo que tenían que tener las personas que ejercían como psicólogo en un área sanitaria, en este caso pública. Y bueno, hasta muy recientemente también conseguimos que se regularizase la función de un psicólogo sanitario, que es lo que os voy a contar ahora, y que obviamente eso tuviese un respaldo de una formación y unas funciones que hasta la fecha no estaban teniendo. ¿De acuerdo? Entonces, es un camino breve, a veces, bueno, es un poco, obviamente, complejo, pero sí que quería, bueno, animaros que hay muchas cosas por hacer y que en parte vosotros también formáis, sois parte de ese camino, ¿vale? Que nos queda por recorrer. Lo que hemos recorrido hasta ahora, lo que sabemos, es que tenemos dos especialidades reguladas, ¿vale? Uno es el de especialista en psicología clínica y otro es el del psicólogo general sanitario. Voy a ir ahora viendo un poco qué actividades desarrolla cada una de estas figuras profesionales, en qué ámbitos de actuación concretos podéis trabajar y cuál es el itinerario de acceso a estos dos perfiles profesionales. Psicólogo clínico, ¿no? El especialista en psicología clínica. Bueno, pues es, digamos, la figura de base que se va a ocupar de todos aquellos fenómenos psicológicos o procesos que estén involucrados en tanto la salud mental de los individuos como aquellos aspectos de la salud física, ¿vale? Que puedan, bueno, incidir en el bienestar de las personas. Por lo tanto, el campo de acción va a ser desde tareas de investigación, ¿vale? Hasta la prevención, evaluación y diagnóstico y en consecuencia tratamiento y rehabilitación de lo que llamamos trastornos mentales, si lo queremos ubicar en el área de salud mental, pero también, como podéis ver, en aspectos relacionales, ¿vale? Que pueden incidir en nuestro concepto de salud, en términos amplios, ¿de acuerdo? Todo esto desde una perspectiva integrativa, es decir, sabemos que la salud mental no es un concepto aislado o diferente de la salud relacional, social, ambiente, etcétera, y por lo tanto vamos a tener que trabajar desde una perspectiva multicausal, ¿de acuerdo? Y de forma multiprofesional con otros especialistas. ¿Dónde podemos trabajar? En todos los entornos sanitarios, ¿vale? Y sociosanitarios, tanto de carácter público como de carácter privado. ¿En qué áreas, en qué etapas de la vida? En todo el desarrollo, es decir, desde la infancia, juventud, adultez, hasta tercera edad, ¿de acuerdo? Y del mismo modo en diferentes dispositivos asistenciales, desde un dispositivo individual, ¿vale? Es decir, lo que entenderíamos por terapia individual, hasta vincular, es decir, trabajo con parejas, trabajo con familias y trabajo con instituciones. El objetivo último va a ser intentar mejorar dentro de lo posible el estado de salud de la persona, tanto físico como mental, y a su vez contribuir, digamos, en la mejora de las prestaciones asistenciales que hacemos en un entorno público, desde lo que sería atención primaria hasta contextos especializados, como decía Laura, ¿no? De psico-oncología, neuropsicología, etc. Y bueno, luego poder dentro de nuestra área de trabajo promover nuevos y orientar a los poderes públicos para que se generen cambios, ¿no? en las prestaciones que tiene la figura del psicólogo clínico en nuestra sociedad.
¿Cuál es el itinerario de acceso a esta titulación? Como veis, primero tenemos que tener graduado en psicología o licenciatura y después, como ha comentado Laura, haremos un examen de oposición, ¿vale? Del Ministerio de Sanidad. Este examen evalúa los conocimientos generales del grado de psicología, pues más o menos esas 225 preguntas tipo test, y la nota, vamos a tener un 90% de la nota del examen y un 10% del expediente académico. ¿Qué pasa? No basta con aprobar el examen, es decir, tenemos que sacar plaza. Como veis en la gráfica, bueno, es un examen que se convoca una vez al año, desde que se empezó a implantar la vía de acceso PIR, y en los últimos 10 años pues hay una tendencia ascendente, es decir, casi se han duplicado el número de plazas, que fueron 128 en el 2012 a 231 que fueron este año. Esto no significa que haya muchas plazas, etcétera, pero significa que estamos creciendo, que se está demandando bueno, una presencia mayor del psicólogo clínico en los entornos de salud y bueno, es decir que digamos que podrían ser algo esperanzador, ¿de acuerdo? Tenéis también los ratios, es decir, el número de personas con las que se competiría para poder tener una plaza, ¿vale? Lo podéis luego consultar tranquilamente, ¿de acuerdo? Una vez yo he sacado mi plaza, como en otras especialidades, como por ejemplo el MIR de medicina, que es como lo más conocido, elegiréis un centro de trabajo, ¿vale? Que será en el Sistema Nacional de Salud, en cualquier comunidad autónoma que se oferte la plaza. Y haréis una formación como psicólogo interno residente durante 4 años. Esta formación la podéis consultar en la base reguladora, que la tenéis también en las diapositivas, pero más o menos implica pues, un rotatorio por todas las especialidades de psicólogo clínico que tenemos en nuestro sistema público de salud. También podéis realizar estancias al extranjero, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero digamos que es una formación regulada y bueno, hay algunas características que pueden depender del centro de trabajo, pero que por normativa todos los psicólogos PIRES tienen que cumplir. Una vez finalizado esta formación, obtendréis el título de especialista en psicología clínica. Y ahora pasamos al psicólogo general sanitario, ¿vale? Podéis consultar la normativa en esta ley, ¿vale? Que tenéis en las diapos, pero básicamente lo que hace es regular las actividades y funciones que tendríamos, digamos, psicólogos que hemos accedido por vía máster, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Todo aquello que esté en el ámbito de la investigación, evaluación e intervención psicológica, ¿vale? Y que tenga que ver con la prevención y promoción del estado de salud de la persona, siempre y cuando estas actividades no vayan a requerir una atención especializada, ¿vale? ¿Dónde vamos a poder desarrollar nuestra actividad? Por cuenta ajena, ¿vale? En un centro sanitario privado, o bien por cuenta propia, inscribiendo pues, nuestras consultas o centros asistenciales en lo que se llama Registro General de Centros y Servicios y Establecimientos Sanitarios, que depende de cada comunidad autónoma, pero básicamente lo que hacen es regular que el sitio y las funciones que vamos a hacer cumplen determinadas características, ¿de acuerdo? ¿Dónde no vamos a poder trabajar? ¿Vale? En sitios de salud públicos y concertados, ¿vale? Que esto, digamos que sería el sitio que ocuparía el psicólogo clínico, ¿de acuerdo? Estos son algunos ejemplos de algunos lugares, áreas en las que podemos intervenir, ¿vale? Comentaba, pues, bueno, cualquier centro de psicología, de evaluación e intervención, cualquier tipo de organización no gubernamental o sociosanitaria, asociaciones de familiares y pacientes de determinadas enfermedades, tanto de salud mental como enfermedad física, centros de rehabilitación, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el caso de la neuropsicología o con cuestiones de diversidad funcional y también en algunos centros educativos y de atención psicopedagógica.
¿De acuerdo? Es decir, el campo es muy amplio y, como comentaba Laura, pues muchas veces este requisito, ¿no?, de titulación pues está presente en perfiles formativos que no están aún regulados, pero que sí están muy consolidados, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el itinerario de acceso actualmente? Como en el especialista en psicología clínica, grado de licenciatura en psicología, y bueno, se nos va a exigir 90 créditos de carácter sanitario. Esto actualmente no es especialmente relevante porque ya el grado en psicología los da, ¿vale? Pero para profesionales que hayan obtenido el grado, creo que es previo al 2008, sí que habría que solicitar este certificado, ¿vale? Una vez cursamos el grado, bueno, cursaríamos el máster, que es el máster universitario en Psicología General Sanitaria, ¿vale? Es muy importante que os fijéis en esto, no que sea el máster profesionalizante, y bueno, que tiene una serie de criterios de admisión, ¿vale?, que son dependientes de cada universidad o institución, y un número de plazas determinado. Yo, en términos generales, no puedo haceros una recomendación específica, pero sí os diría que de las cosas que se suelen tener en cuenta, uno es el expediente, otro es la formación vuestra profesional, y bueno, todo aquello que apoye un poco vuestra trayectoria pues, en términos de investigación, en términos de publicaciones, es decir, méritos que bueno, que un poco consoliden el, ¿no?, que somos buenos candidatos para acceder a este máster, ¿vale? Porque es un máster que nos va a habilitar para ejercer una determinada profesión, ¿vale? Por lo tanto, pues un currículum que vaya un poco acorde con esa línea. Es un máster que se cursa en 2 años y que sí es obligatorio cursar 665 horas prácticas, que más o menos equivale a 1 año, ¿vale? 1 año a tiempo parcial o medio curso en jornada completa. Y nos va a dar la titulación de una profesión regulada. No os he puesto el enlace, pero bueno, aquí tenéis el máster nuestro del General Sanitario, que lo oferta la Facultad de Psicología de la UNED. Y bueno, en la web tenéis mucha más información que nos he incluido aquí, así que os invito a consultarlo, ¿de acuerdo? Con esto, por mi parte es todo, y luego, bueno, encantada de poder orientaros, preguntas y demás. Muchas gracias por todo. A ver, dejo de compartir. Ahí está. Muchas gracias, Belén. Pues ahora podemos dar paso a Patricia Pérez. Y os recuerdo, según nos comentan en el chat, que podéis ir haciendo las preguntas. Luego se recopilarán y se abrirá un turno de preguntas para lanzarlas a las ponentes. No sé si podéis verlo. Sí, lo vemos sin problema, Patricia, sí. Fenomenal. Pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación a esta jornada, que es muy interesante y sobre todo muy útil, ¿no?, para todos los estudiantes ahora mismo. Yo voy a comentar brevemente. Dame un segundo que yo no puedo verla. Nosotros sí la vemos. Sí la veis, ¿verdad? Pero es que no puedo pasar la... Sí, puede ser que tengas que ir al modo de presentación de PowerPoint y verla tú. Ahí está, vale. Perfecto, pues entonces mi parte va a ser comentar brevemente el papel del psicólogo en la seguridad vial, ¿no? Es una vía un poco desconocida, es verdad que es una división reconocida por el Colegio Oficial de Psicólogos, pero bueno, comparado con toda la parte que comentaban previamente las ponentes anteriores, pues es un ámbito que genera bastante menos, no interés quizá, pero sí es con el que se tiene menos contacto, ¿no? A pesar de que todos nosotros en algún momento pues pasamos por los centros de reconocimiento de conductores o en la obtención o renovación de permiso, tenemos ese contacto un poco más directo con la seguridad vial, ¿no? En principio, el acceso, las patas del psicólogo dentro de la seguridad vial son estas 4.
Por una parte, el acceso puede ser por concurso de oposición, que tal y como comentaban al principio, pues es un proceso selectivo muy similar al de instituciones penitenciarias o psicología forense o la parte del psicólogo militar. Entonces eso, para ser psicólogo de la Dirección General de Tráfico, es una oposición muy parecida, que es de personal laboral de la Administración General del Estado. Es verdad que luego a nivel más local hay otro tipo de oposiciones, pero el perfil del psicólogo dentro de la administración es esa oposición en concreto. Y esto hace referencia a este primer punto, ¿no?, del papel del psicólogo en tráfico, que es toda la parte que se refiere al estudio e investigación de las causas psicológicas de los accidentes y factores de riesgo en la conducción. Después entraré un poco más en detalle en cada uno de ellos, pero esta segunda parte, la valoración de las actitudes psicofísicas, por supuesto a nivel de estrategia y de política forma parte de la organización, pero el contacto más práctico pues se lleva en los centros de reconocimiento por parte de los psicólogos que hacen esa evaluación, ¿no?, tanto a nivel de, bueno, junto con el médico que valora visión, audición y una serie de dificultades médicas, pues elabora también su dictamen y valora la capacidad de todas las personas para acceder a los diferentes permisos existentes, ¿no? Esto en concreto no forma parte de las labores del psicólogo de... Patricia, Sí. perdona, me dicen que parece que no están avanzando la presentación. No sé si estás dándole, si has avanzado o estás todavía en la... Estoy en el índice. Estás en el índice, vale. Porque creo que no avanza. ¿Es en la diapositiva 2 el índice? Sí, estoy con 4 puntos. Vale, es que no aparece. Nos aparece como la versión de trabajo en la presentación. Entonces, quizás tengas que darle, poner tu ordenador en modo de presentación. Ahora mismo a lo mejor estás compartiendo el Zoom, pero tienes que ir a la presentación. No te verás en la cámara, eso sí. No me veo. O sea, ahora mismo estoy... Ahora, ahí, dale. Ahí no. ¿Le has dado a modo presentación? ¿Ahora sí lo veis? Ahora sí, lo que pasa es que tendrás que avanzar seguramente por el scroll, es decir, ir pasando una a una las diapositivas. Eso es. Ahora sí que ¿Veis vemos que cómo ya veo? avanzar. Vale, no, seguía en esta inicial, simplemente lo que os Perfecto. comentaba es que en ese primer punto hace referencia al papel del psicólogo dentro del perfil que supera esa fase de oposición, de concurso de oposición en este caso. La segunda parte de la valoración de las aptitudes psicofísicas no requiere más que la licenciatura de psicología y la colegiación, que es el trabajo que se lleva a cabo para la obtención y renovación de los diferentes permisos. La tercera parte son los cursos de sensibilización y de reeducación vial, que en este caso se realizan para obtener los puntos que se han podido perder o el permiso si lo has perdido por completo, y en ese caso la función la realiza un psicólogo formador, ¿no?, que todo esto os lo cuento con un poco más detalle a continuación. Y por último, pues colaboración con todas las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, que es una de las patas más importantes, ¿no?, de cara a nivel de prevención de salud. ¿Veis el cambio, verdad, ahora mismo? Sí. Sí. Vale. Perfecto, pues esta primera parte, que es sobre el estudio e investigación de las causas psicológicas, es la que para nosotros es más relevante a nivel de función y de tareas del psicólogo, ¿no?, en la organización. Dentro de la Dirección General de Tráfico, pues se dedica mucha parte de investigación al factor humano, al factor vía y al factor vehículo, que son los tres más importantes, bueno, los tres únicos en este caso en la siniestralidad vial, pero en concreto el factor humano supone entre el 70 y el 90% de todos los accidentes. Por tanto, la parte de la conducción relacionada con la conducta y con la actitud es la que implica un poquito más de tiempo, de estrategias y de planificación, ¿no? Entonces, en concreto, esto lo dividimos en las conductas de riesgo, que tienen que ver, una vez que todos usamos nuestro propio medio de transporte, en este caso son pues conductas imprudentes del tipo velocidad, mal uso del cinturón, distracciones, consumo de alcohol y drogas.
en todo lo que tiene que ver con el cuidado de las aptitudes psicofísicas, no solamente en conductores mayores y jóvenes, como aclaro aquí, sino también a nivel de usuarios más vulnerables. Y ahora, en concreto, dedicando mucho tiempo y esfuerzo a la parte de aspectos psicosociales, como puede ser la parte de la perspectiva de género en la conducción, y sobre todo hacer comparaciones a nivel internacional para ver cómo nos posicionamos con respecto a pues, otras políticas de seguridad vial europeas y a nivel más internacional, para hacer mejoras en la nuestra y sobre todo para ayudar a otros que van un poco por detrás en estos niveles, que en este caso España es bastante pionera en todo lo que tiene que ver con seguridad vial. Toda esta parte del factor humano en la conducción nos lleva a tener una base fuerte para cambios en estrategias y sobre todo en políticas, ¿no? De aquí nacen también cambios como el permiso por puntos o el número de puntos que pierdes por diferentes infracciones que tienen que ver con la conducta humana, ¿no? En la segunda parte, que es lo que hablaba sobre la parte de la valoración de las aptitudes psicofísicas que se lleva a cabo en los centros de reconocimiento de conductores, cuando tenemos esa primera obtención de un permiso, pasamos unas pruebas de valoración psicotécnicas, la parte de visión, audición y todos estos aspectos que recoge la normativa. Del 1 al 9 son la parte de la valoración médica y del 10 al 13, y así lo establece pues, la normativa, en este caso la ley de tráfico, son aspectos a valorar por el psicólogo del centro, únicamente por él, porque es su criterio facultativo el que tiene validez de cara a realizar ese informe positivo de aptitud para la conducción. ¿Qué se tiene en cuenta? Se valoran los trastornos mentales y de conducta, trastornos relacionados con sustancias, la aptitud perceptivo-motora y otras causas que no se especifica, que en este caso sí que puede ser un criterio combinado entre el médico y el psicólogo. Sobre la forma de hacer esta valoración, pues los dos primeros, los trastornos mentales y de conducta y los que están relacionados con el consumo de sustancias, se realiza una entrevista y con aspectos más relacionados con la observación se hace un primer screening que luego da paso a una entrevista y a una valoración específica en caso de que salten alarmas sobre estos dos ámbitos. Lo que es un poco más general y lo que quizá conozcamos todos es la valoración de la actitud perceptivo-motora, ¿no? Con pruebas de coordinación visomotora y bimanual para ver si las capacidades más relacionadas con la motricidad están mantenidas y por tanto se puede facilitar esa obtención o la renovación del permiso. En este sentido, esta valoración para nosotros es especialmente importante. Lo que cuidamos es que se realice porque efectivamente esos marcadores psicológicos predicen el riesgo vial, entonces trabajan completamente de la mano con la reducción de la siniestralidad. Tiene una función preventiva en la salud de la población a nivel general. La última actualización, que de hecho se llevó a cabo el año pasado, de este protocolo y de cómo un psicólogo tiene que trabajar en un centro de reconocimiento, pues apuesta mucho por una valoración muy flexible, no limitada a un resultado cuantitativo o percentiles de pruebas objetivas que por supuesto se utilizan en las valoraciones, pero que no sean decisivas para hacer una restricción concreta, ¿no? Porque de hecho todas las valoraciones se pueden ajustar exactamente al conductor y el resultado del informe también, como ahora os voy a contar, ¿no? Pasan 4,5 millones aproximadamente de personas por estos centros, por tanto la labor del psicólogo en los centros de reconocimiento es fundamental. A veces no se valora especialmente la importancia y la fiabilidad de estas valoraciones, pero la realidad es que se puede hacer prácticamente un permiso a medida, ¿no? Existe la posibilidad de que en función de situaciones psicológicas y físicas, pues cada persona tenga una serie de restricciones, adaptaciones o limitaciones en función de su edad o en función de otro tipo de condiciones, ¿no? Como puede ser personas que es preferible que tengan limitación de conducción acompañada o que conduzcan en un radio de kilómetros concreto o no utilicen sus vehículos a unas horas concretas del día. Entonces, esto es un aspecto bastante desconocido, pero que sin duda es muy relevante a nivel de salud vial y de salud de la población general, ¿no? Sí que este último punto que me he dejado también es relevante, ¿no? El consejo vial, que esto se da desde los centros de reconocimiento
y es especialmente importante en momentos pues, clave, ¿no? En ciertas etapas de la vida, como el proponer a una persona que es momento para dejar de conducir. Bueno, esta función un poco más de consejo la hace también el psicólogo en estos centros y es educativa, por supuesto, pero es muy necesaria. La tercera pata del papel del psicólogo en tráfico, en la seguridad vial, es la que os comentaba inicialmente de los cursos de sensibilización y de reeducación vial. Cursos que tienen por objetivo sensibilizar a los participantes sobre la consecuencia humana tan grave, además de económica y social, que pueden tener los accidentes de tráfico y sobre todo la implicación que todos tenemos en la producción de estos accidentes. Y por otro lado, la reeducación de comportamientos que ahora mismo pueden no estar cercanos a unos valores de convivencia y de respeto adecuados en todo lo que es el entorno del tráfico, ¿no? ¿Quién hace estos cursos? Pues los que necesitan recuperar ciertos puntos del permiso o los que directamente han sufrido una pérdida del permiso y no está vigente, ¿no? Existen dos tipos de cursos que no voy a entrar mucho en detalle porque esto al final, bueno, es simplemente daros una pincelada de que el psicólogo formador en la seguridad vial también tiene un papel relevante. En la parte de recuperación de puntos existe una parte común y una parte específica. La primera, el primer grupo de la parte común son horas dedicadas simplemente a materias relacionadas con la cultura de la seguridad vial y después está esta parte de reflexión y debate que es la que lleva a cabo el psicólogo, destinada sobre todo a lo que os comentaba, concienciar y sensibilizar sobre el papel tan importante que todos tenemos en la carretera y sobre todo las consecuencias que pueden tener una mala actitud y conducta, ¿no? Y luego una parte específica que está individualizada para conductor en función de las infracciones, pues una parte más dedicada a los que consumen alcohol, consumen drogas o tienen comportamientos antisociales. Entonces aquí el psicólogo se adapta a este tipo de perfil del infractor. Y por otro lado, el de recuperación del total del permiso, que la diferencia entre uno y otro básicamente es el número de horas. En el parcial son 12 horas, en el permiso total son 24. La parte que tiene la psicología en el parcial es una y la parte que tiene en este segundo son 2. Es verdad que por lo general suele ser un criterio general, pero hay comunidades que han luchado un poco más porque esas horas se amplíen. En concreto, hay parte que da las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, dejando 1 hora a los psicólogos. En Cataluña, por ejemplo, ya se dan 2 horas solamente de psicología en este grupo, en este curso de recuperación total del permiso. Igualmente tiene parte común y específica y la específica es bastante más amplia porque ya son 8 horas y depende sobre todo pues, del perfil del infractor en este caso también. ¿Qué hay que hacer para ser un profesional de la psicología dedicado a esta parte más de formación para los cursos de recuperación? Pues la parte de formador va por un lado, eso es ser profesor de formación vial y cumplir pues, requisitos en cuanto a años de experiencia y la realización de un curso concreto. Y para los profesionales de la psicología, para esas horas dedicadas simplemente a la sensibilización y concienciación, es requisito ser licenciado en psicología y hacer un curso de psicólogo formador, que son, si no me equivoco, 16 horas y lo imparte el Instituto de Educación Vial en conjunto con la Dirección General de Tráfico. Y por último, otras tareas que, aunque no tengan un cajón tan que se pueda clasificar tan fácilmente, son igual de relevantes para nosotros, ¿no? Por un lado, son la valoración de los programas de intervención psicológica de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. La Dirección General de Tráfico tiene partidas concretas para subvencionar intervenciones a todas las personas que sufren trastornos de estrés postraumático, sufren un duelo, tienen miedo a la conducción después de algún tipo de experiencia negativa. Entonces, cubrimos toda esa parte más sanitaria, apoyando a las asociaciones de víctimas en estas intervenciones más psicosociales. Por otro lado, formación de psicología de examinadores, que en este caso es algo
que hago yo directamente es formar a los examinadores, pues en este caso que tienen un contacto diario con todos los aspirantes en todo lo que tiene que ver con comunicación, asertividad, trabajo de la empatía, entender la situación tan especial que están viviendo en ese momento las personas que se están examinando. Entonces, bueno, esa parte de formación a los propios trabajadores de la organización también se lleva a cabo desde aquí, desde la Dirección General de Tráfico. Por otro lado, participación en grupos europeos de aptitudes psicofísicas. Por supuesto, se hacen valoraciones continuas de cuáles son los requisitos, tanto a nivel de valoración médica como psicológica, que se pueden aceptar, qué índice, por ejemplo, de coordinación visomotora es válido o no, pero en esto trabajamos en conjunto con muchas organizaciones europeas. Y también a nivel de investigación. Hay encuestas de actitudes sociales que nos permiten ver en qué fallamos un poco más en España, ¿no? Que, pues, si es a la hora de consumir y conducir, o si son los límites de velocidad los que nos hacen, los que percibimos de una forma un poco más flexible y quitamos relevancia. Entonces, estos grupos europeos son muy importantes para, bueno, hacer esta comparación y sobre todo hacer cambios a nivel de estrategia y de política más interna. Y por último, colaboración con publicaciones de seguridad vial, porque al final son formas de divulgación y de exposición de conocimiento muy concreto, que a veces es un poco desconocido y que también es necesario, ¿no? Por ejemplo, pues el TDAH y la conducción, cómo afecta, o una dislexia en el momento de acercarte a la obtención de ciertos permisos. Bueno, publicaciones relacionadas con la parte más sanitaria dentro de la seguridad vial, que a veces, bueno, no son muy frecuentes, pero es verdad que es divulgación también necesaria. Y estas son, pues, las 4 patas que tiene un poco la psicología en la seguridad vial, y nada, a vuestra disposición si hay dudas que pueda resolver. Muy bien, muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a Laura y a Belén también por las intervenciones anteriores. Vamos un poco justos de tiempo, con lo cual no podremos resolver todas las preguntas. Yo os animo, si sois estudiantes de la UNED, que dirijáis estas consultas específicas a vuestros COIES, bien en vuestros centros asociados, bien a través de la sede central. Un poco recogiendo las preguntas que plantean en el chat, lanzo algunas preguntas, no sé si Laura o Belén quiere intervenir, pero es relacionado sobre todo sobre la especialidad de educación o el máster que podrían hacer, etcétera. Pues, por ejemplo, nos plantea Paula cómo se podría trabajar en neuropsicología o en robótica, si se exige algo y cómo se podría plantear estudiar salidas no reguladas. Otra pregunta que nos hace María Asuar: me gustaría saber cómo se puede especializar en neuropsicología y además también en algunos temas más en concretos. Ella habla de diversidades cognitivas como altas capacidades intelectuales o el espectro autista. No sé si Laura o Belén quería intervenir. Yo creo que tiene que ver con la oferta formativa, pero bueno, creo que Laura puede dar aquí un matiz. Gracias, Miguel. Bueno, tiene que ver con lo que hemos estado hablando, tiene que ver con lo regulado y no regulado. Es decir, ¿cómo formarse en esos ámbitos? Pues bueno, hay gran variedad de oferta formativa de posgrados en las diferentes universidades. En la nuestra hay mucho, tanto oficial como de títulos propios. Y yo la llamada que ya os he hecho y sigo insistiendo es que cuando optéis a una formación sepáis, digamos, si esa formación está avalada. Por lo tanto, yo os recomendaría siempre que optéis por una formación en ámbito universitario, tanto, como digo, con títulos oficiales o títulos propios. Y en concreto, en estas que yo he mencionado como perfiles profesionales emergentes o algunos incluso consolidados, no están regulados. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una formación específica y obligatoria para cursar, sino que la persona que se quiere especializar en ello tendrá que hacer una búsqueda y una selección para poderse formar, cosa que indudablemente, como os ha dicho Belén, aconsejamos aquí en todas las especialidades, sean reguladas, no reguladas. Es decir, el grado indudablemente es una formación generalista, por lo tanto, para cualquier especialización requiere formación, pero en las que no están reguladas, como neuropsicología, como con las más emergentes que he hablado, pues no hay una formación, como digo, normativa que esté ahí, que sea un máster oficial que obligatoriamente haya que cursar, ¿no?
Muchas gracias, Laura. Bueno, vamos justos de tiempo. La verdad que es un tema que está despertando mucho interés, como era de esperar dentro de la psicología, ¿no? Tenemos mucha salida y lo hemos comentado al inicio de la sesión, con lo cual yo creo que es interesante que tomemos nota desde el COIE, plantear algo más específico a nuestro área de conocimiento. Yo me incluyo porque soy psicólogo y en el futuro pues retomar este tema de una forma un poco más amplia. Sabemos que una hora no da para mucho, pero sí que queríamos dar unas pinceladas. E insisto, os animo a que os dirijáis a vuestros centros asociados, consultéis con los COIES o bien en la sede central también para estas preguntas específicas os pueden ser de ayuda. Dudas relacionadas con el máster de general sanitario, os animo a dirigirlas a la coordinación y sobre los plazos de preinscripción, pues están a punto de comenzar. Deciros que creo que es el 22 de mayo cuando se abre. De todas formas, toda esta información la podéis consultar en la página web de formación de posgrado de la UMED. Muchas gracias y vamos a cerrar. Si me permites, Miguel, nada, medio segundo. Es agradecer la participación de Patricia en concreto, porque ha abordado un ámbito poco conocido, aunque todos los que tenemos carné hemos pasado por ahí, pero es un ámbito en el que nuestros estudiantes no piensan, porque siempre piensan en ámbitos muy restringidos de la psicología, muy tradicionales, y yo les animaría, escuchando a Patricia, que abran la mente a otras posibilidades que tiene el trabajo del psicólogo o de la psicóloga, que son muy importantes su presencia en esos ámbitos, y por lo tanto me ha parecido un acierto que hayáis invitado a Patricia desde en concreto desde la seguridad vial. Pues nos quedamos con el contacto de Patricia. Te contactaremos para el futuro, para esta sesión que vamos a ver la posibilidad de realizarla, que creo que puede ser muy interesante para nuestros estudiantes. Muchas gracias a todas.